Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados estudiantes, espero que se encuentren de maravilla. A continuación vamos a resolver el siguiente problema referido a los ejes. Como pueden apreciar, a nosotros nos dan las condiciones de operación de un eje. Nos dicen que va a transmitir una potencia de 2 caballos de fuerza a 1725 revoluciones por minuto. Además, nos dan el acomodo del eje. Como se puede apreciar, nosotros solamente tenemos las longitudes horizontales del eje y tenemos el diámetro de las poleas y del engrane que se puede apreciar. Además, nos dicen que supongamos un factor de concentrador de esfuerzos de 3.5 para los radios de los escalones, en este caso para la flexión, y 2 para los radios de los escalones en torsión. Como quien dice, también vamos a tener concentración de esfuerzos a torsión. Y en los cuñeros también nos sugieren que tomemos 4, un factor de 4 como concentrador de esfuerzos. Bien, como se puede apreciar entonces en la figura, a nosotros nos brindan las longitudes del eje, las longitudes del engrane, las longitudes de la polea y nos dicen cómo está el acomodo de los rodamientos. A partir de aquí, nosotros tenemos que determinar el diámetro del eje o, en su defecto, aquí si hay escalones, tendremos que determinar cada uno de los diámetros de los escalones. También es importante lo siguiente, es importante mencionar que tenemos una polea en la cual, pues tenemos las fuerzas como se indican aquí, pero además, también adicional a ello, tenemos un engrane, donde nos dicen que el engrane va a tener un ángulo de presión de 20 grados. Vamos a comenzar con los cálculos. Para comenzar con el siguiente problema, vamos a determinar algunos datos que nos den y vamos a ponerlo en las dimensiones más adecuadas o las que más nos pueden servir y nos pueden crear menos conflicto. Ahora observen por favor. Tenemos que la potencia que vamos a manejar es de 2 caballos a 2 HP. Si esto es así, entonces necesitamos transformar esa potencia a sistema inglés, ya que, como se puede apreciar, nuestros elementos se van a encontrar en sistema inglés. O el torque, las fuerzas, todo lo vamos a encontrar en sistema inglés. Por lo tanto, vamos a hacer la conversión y vamos a decir que un caballo de potencia es igual a 550 libra por pie y todo esto va a ser entre segundo. A la hora de hacer esta conversión, vamos a obtener un resultado de 1100 libra por pie entre segundo. Y muy bien, pues ahora esto es lo que yo voy a obtener como potencia, pero apenas en el sistema inglés y no lo estoy dejando todo en función de libra y de pie. Ahora bien, vamos con la velocidad angular. La velocidad angular que me dan es de 1725 RPM. Vamos a hacer una conversión similar para transformarlo todo a radianes sobre segundo. Vamos a decir que 2 pi radianes es igual a una revolución. Y además, vamos a decir que un minuto tiene 60 segundos. Esto nos va a dar como resultado 180.64. Acuérdense, esto es radianes sobre segundo. ¿Por qué es importante calcular estos valores ahorita? Es muy importante calcularlos porque hay que recordar que la potencia está relacionada al torque y a la velocidad angular. De esta forma es que nosotros vamos a poder obtener la potencia de entrada y la potencia de salida. ¿Qué podemos apreciar en nuestra ilustración? Podemos ver ahorita que hay una entrada de potencia y una salida. La entrada, el problema nos dice en dónde está. Configuración debe transmitir, el torque y la fuerza del engrane son constantes en el tiempo. Ok, entonces para ello nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente.
vamos a suponer ahorita que la entrada va a estar en el engrane. Está entrando la potencia que nos indican que es de 2 HP a través del engrane. Por lo tanto, pues es importante determinar el torque que va a haber. Hacer nuestros diagramas de torque, momento y cortante. Ya lo veremos. Entonces, pues bien, para determinar el torque en el engrane, basta con despejarlo de esta ecuación. Vamos a tener que el torque va a ser igual a 1100 libra por pie entre segundo, y después esto va a ser entre la velocidad angular, que es de 180.64 radianes sobre segundo. A la hora de hacer esta operación vamos a obtener un torque de 6 libras por pie aproximadamente, y esto lo podemos transformar a libras por pulgada también, desde luego. Vamos a tener entonces que el torque este torque de aquí es igual a 73.07 libras por pulgada. Ahí está. Bien, una vez que nosotros ya conocemos el torque, pues ahora podríamos determinar o el diagrama de torque, o podríamos determinar las fuerzas que están actuando tanto en el engrane como en la polea. En este caso, vamos a comenzar determinando las fuerzas, ya sea en el engrane o ya sea en la polea. Entonces, muy bien, voy a comenzar con las fuerzas en la polea. Las fuerzas en la polea se muestran así como se muestra aquí en esta ilustración. Tenemos dos fuerzas, que es F1 hacia la derecha y F2 hacia la izquierda. Sin embargo, hay que recordar que, como se veía en clases, la polea tiene un lado que está tenso y un lado que está generalmente flojo. Y de esta proporción del lado tenso y del lado flojo depende del tipo de polea. En este caso, estamos utilizando una polea en V. Así es. Y entonces, si estamos analizando una polea en V, de hecho aquí lo vamos a poner, polea en V. Entonces, eso quiere decir que la fuerza de flexión va a ser igual a 1.5 la fuerza neta del sistema de poleas, o más bien la fuerza neta en esta polea. Hay que recordarlo, este es un concepto y viene en la presentación. Entonces, pues a lo mejor alguien dice, oiga, ¿y cómo vamos a obtener la fuerza neta? También hay que recordar que en las poleas la fuerza neta se representaba como fuerza 1 menos fuerza 2. En este caso es el lado tenso menos el lado flojo. ¿Y cómo es que sabemos esto? Pues hay que recordar lo siguiente. Observen. Si yo tengo esta polea, pues yo voy a tener una fuerza 1 como lo ilustra la figura, y voy a tener una fuerza 2. Entonces, aquí está el centro de la polea. Hay que recordar de que esta polea pues tiene un radio, y ese radio es conocido. El radio conocido vamos a ponerlo hacia acá. Hacia acá voy a tener un radio, y hay que recordar que hacia acá también voy a tener otro radio. La sumatoria de ambos radios me va a dar los diámetros. También, como se puede apreciar aquí en la ilustración, podemos ver que el diámetro de la polea es de 6 pulgadas. Entonces, como el diámetro de la polea es de 6 pulgadas, pues nosotros sabemos que va a haber 3 pulgadas de radio aquí y va a haber otras 3 pulgadas de radio acá. ¿Cómo vamos a obtener la fuerza neta? Pues hay que recordar que... Ahí está. Para obtener la fuerza neta, resulta de que a partir del centro, esta fuerza 1 me va a dar un giro en sentido horario. La fuerza 1 me da un giro en sentido horario. Y la fuerza 2 me da un giro,
observen, esta fuerza 2 me va a dar un giro en sentido antihorario. Me da un giro en sentido antihorario. Por lo tanto, pues nosotros podríamos determinar ambas fuerzas y aplicar esta ecuación. Por ejemplo, voy a poner la fuerza 1. Vamos a decir que la fuerza va a ser igual, fuerza 1, va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual a, bueno, antes de eso, un concepto que ya supongo que ya conocen o ya dominan. Nosotros sabemos que el torque está relacionado a ¿qué? El torque es igual o es un producto vectorial de la fuerza por un producto cruz de un vector de posición. Nos da como resultado un vector de torque. Sin embargo, ahorita nosotros estamos trabajando con magnitudes. De tal manera que de aquí despejando la fuerza, pues yo voy a tener que la fuerza va a ser igual a ¿qué? La fuerza neta. Nosotros ya vimos cómo la fuerza neta está en función, o más bien, pues sí, la fuerza neta, ¿cómo la vamos a obtener? La fuerza neta va a ser de la siguiente manera. Va a ser igual a el torque, y es el torque que nosotros conocemos como, ¿dónde está? Aquí, 73.07 libras entre, esto es libra por pulgada, entre el radio, y este radio es de 3 pulgadas. Por lo tanto, vamos a tener una fuerza neta de 24.356 libras. Y listo. También, ¿qué más podemos apreciar? Pues se puede observar que vamos a tener la Fs, que es la fuerza que vamos a implementar en la flexión. Y esta fuerza que se implementa en la flexión va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 1.5 de la fuerza neta, como se puede apreciar aquí. Y ese 1.5 va a ser multiplicado por 24.356 libras. Y listo. Esto nos va a dar como resultado 36.54 libras. Eso es. Aquí está el resultado. ¿Y qué podemos apreciar? Bueno, pues las direcciones las ponemos ahorita que se requieran. Por el momento, nosotros ya hemos calculado las fuerzas, o al menos la fuerza de flexión en nuestra polea. Ahora bien, por cierto, en las suposiciones, como se puede apreciar, vamos a notar que las fuerzas en la polea son casi horizontales. Es decir, no es necesario utilizar ni senos ni cosenos para determinar las fuerzas. Vamos a asumir que son horizontales. Nosotros vamos a asumir que son horizontales y bien, nos da el resultado que tenemos aquí. Ahora vamos por las fuerzas en el engrane. Las fuerzas en el engrane, observen, nosotros tenemos un ángulo de presión de 20. Entonces, pues vamos a ver. Hay que recordar que vamos a tener una fuerza radial y una fuerza tangencial en el engrane. La fuerza tangencial, yo la voy a representar como Ft, va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual al torque entre el radio. ¿Por qué les digo esto? Vamos a ser un poquito más explícitos y vamos a dibujar el engrane. El engrane queda algo similar así. Y pues bien, de esta carga que nosotros tenemos aquí, como se puede apreciar, va a 20 grados. Si nosotros descomponemos esa carga, vamos a tener, ahí está, vamos a tener una carga tangencial y una carga radial. ¿Y cómo quedarían estas? Muy bien, pues entonces yo tendría, en esta dirección vertical, tendría a lo que yo conocería como una carga tangencial. Y perpendicular a esa carga tangencial, yo tendría una fuerza que le vamos a llamar fuerza radial. Y bueno, pues no está por demás que diga que esta carga en los engranes, con un ángulo de presión, viene en esta dirección y a esta solamente le voy a poner F. Como pueden apreciar, esta es la fuerza
que está recibiendo el engrane, y nosotros vamos a tener que descomponer esa F en la fuerza radial y en la fuerza tangencial. Sabemos que la distancia, aquí más bien el ángulo entre estas dos cargas es de 20 grados. Si esto ocurre así, pues entonces veamos. La fuerza tangencial es obviamente tangente al círculo. ¿Y cómo se obtiene? Si aquí está mi centro del engrane, podemos apreciar que yo aquí voy a tener un radio del engrane. Para ser precisos, el engrane tiene, ¿cuánto mide? También se puede apreciar que tiene un diámetro de 6 pulgadas. Al igual que la polea son 6 pulgadas, el engrane también tiene un diámetro de 6 pulgadas. Entonces, vamos a tener que son 3 pulgadas de radio. 3 pulgadas de radio. Ahora bien, pues la fuerza tangencial, como les comentaba, la vamos a poder obtener de la siguiente forma. La fuerza tangencial se obtiene de la fuerza, que el torque. ¿Y este torque cuál es? Pues este torque es de 73. ¿Dónde está? 73.07 libras. Libras por pulgada. Y esto lo vamos a dividir entre 3 pulgadas para tener una fuerza tangencial de 24.36 libras. Y, esta es la fuerza tangencial. La fuerza radial. La fuerza radial en este engrane, pues, ¿cómo va a quedar? Acuérdense que la fuerza radial es la fuerza tangencial multiplicado por la tangente de 20 grados, siendo estos 20 grados el ángulo de presión. Y listo. Pues, ¿qué vamos a obtener nosotros? ¿Y por qué ponemos la tangente? Porque hay que recordar que esta fuerza radial tiene una proyección en este sentido. Lo podemos poner como una proyección en ese sentido y sería el cateto opuesto. Conozco el cateto adyacente, conozco el ángulo. Utilizando la tangente podemos conocer la proyección en este eje de aquí. Entonces, muy bien. Pues déjenme, vamos a ver. Ya así lo dejamos. Haciendo esta operación vamos a tener que son 24.36 libras por tangente de 20 grados. Y esto es, vamos a obtener un resultado de 8.87 libras. Y listo. Pues, ¿qué podemos apreciar? Vamos a determinar, ya tenemos todas las cargas de la polea y del engrane. Nos falta determinar las reacciones, pero eso lo vemos un poco más adelante. Antes de determinar las reacciones, sería importante ver en qué dirección van las cargas para, con base en ello, hacer nuestros diagramas de cortante y nuestros diagramas de momento. Por ejemplo, la fuerza de flexión, que es la que yo voy a tener aquí, la que yo tengo aquí, yo sé que va en dirección X. Por lo tanto, le voy a poner que va en dirección Y, como vector unitario. ¿De acuerdo? Puedo apreciar también que la fuerza radial va en una dirección Y. Y que la fuerza tangencial va en una dirección J. Atención, no se vayan a confundir. Esto es la dirección Y, que quiere decir que van en X. Sí, se puede confundir con una flechita, espero que no sea el caso. Y tenemos aquí la dirección en J de los engranes. Una vez que nosotros ya conocemos todas las cargas externas en nuestro elemento, pues ha llegado el momento de determinar las reacciones en el eje. Y estas reacciones en el eje las vamos a determinar al mismo tiempo que determinamos los diagramas de momento y los diagramas de cortante. Vamos a comenzar haciendo el diagrama de cuerpo libre en el plano, le voy a poner en el plano XZ. Y en este plano XZ, como se puede apreciar, yo tengo las cargas en la dirección X, o en la dirección Y. Como se muestra aquí en la figura, pues yo tengo que esta carga FS de 36.54 libras va en la dirección Y. Atención, es la dirección Y, no es el vector unitario Y, más no es
una dirección que vaya en Y, por ejemplo. Es un vector unitario Y. Entonces yo tengo dos cargas. Tengo la carga Fs y tengo la carga Fr, que es la carga radial del engrane. Entonces, pues hagamos nuestro diagrama de cuerpo libre y vamos a tener lo siguiente. Primero, voy a poner las reacciones. Las reacciones. En la primera reacción yo le puedo llamar, yo le voy a llamar aquí, reacción 1X. Después voy a poner acá algo que se llama reacción. Vamos a ponerle reacción 2 y vamos a ponerle también reacción 2X. Se me ocurre. Después vamos a poner nuestra fuerza. Vamos a poner la fuerza radial y vamos a poner la fuerza F que también ya determinamos. Hay que ver que van en la misma dirección. Como se puede apreciar, ambas van hacia la derecha. Entonces, por lo tanto, queda mi diagrama así. Voy a prolongar las líneas para hacer mi diagrama de cortante y de momento. Observen, aquí viene la primera línea. Empezamos a prolongar cada una de las líneas. Listo. Posteriormente trazamos nuestro eje donde aquí es el 0 y este es mi diagrama de corte. Aquí vamos a ponerle que este es el diagrama de momento y aquí está el 0. Ahora bien, yo no puedo hacer estos diagramas de cortante y de momento sin antes encontrar las reacciones. Por lo tanto, pues vamos a encontrarlas. Y para ello, para que se haga más fácil de ilustrar, yo voy a poner las dimensiones de mi eje que podrían quedar ahí. ¿Cómo quedan estas dimensiones? Primero, bueno, mejor conforme la marcha, porque aquí por lo que veo. Vamos a ver, voy a hacer una sumatoria de momentos en A y voy a decir que esto es igual a 0 y en este sentido van a ser positivos mis valores. Entonces, voy a tener que es FR. FR me da un giro negativo, por lo tanto voy a tener que es menos FR por 2 pulgadas. Después voy a tener que es menos R2X por 5 pulgadas. Posteriormente vamos a tener que es menos 36.54 por 6.75 pulgadas. Y todo esto es igual a 0. Es importante mencionar que las reacciones yo las estoy suponiendo. Yo no sé exactamente hacia dónde vayan hasta que las saquemos, hasta que las obtengamos, es que vamos a conocer si estamos en una suposición correcta o incorrecta. De aquí yo puedo despejar el R2X y vamos a tener un valor de menos 52.877 libras. Listo, eso quiere decir que el R2X va hacia el otro lado. Pero bien, ahorita cambiamos los signos. Para encontrar la otra reacción yo voy a utilizar una sumatoria de fuerzas en Y y voy a decir que hacia arriba sean positivos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener R1X, que es mi incógnita, más FR. FR pues sabemos que es de 8.87 libras, menos la reacción que acabo de obtener, que es de 52.877 libras. Después vamos a tener más la última carga, que es de 36.54 libras, que es la Fs. Y todo esto va a ser igual a 0, donde al despejar vamos a tener que R1X va a ser igual a 7.467 libras. Y listo, positivo, y aquí yo ya tengo las reacciones. Ahora lo que voy a hacer es, vamos a comenzar con el diagrama de corte. En el diagrama de corte, como se puede observar, yo tengo R1X, que es de 7.46, positivo. Por lo tanto, va a subir una altura hasta 7.46. Ahí está. Después, lo que vamos a hacer, un momento. Ahí está. Después lo que se va a hacer es, como se aprecia, entre
entre estas cargas que es R1X y FR se mantiene constante. Entonces vamos a tener una horizontal y posteriormente FR va hacia arriba. La fuerza radial del engrane va hacia arriba y vamos a subir entonces. ¿Cuánto vale esta fuerza radial? Pues la fuerza radial es de 8.87. Entonces a 7.46 le vamos a sumar 8.87 y vamos a subir un poco más y vamos a quedarnos en 16.33. Después vamos a continuar, vemos que entre FR y R2 no hay cargas, se mantiene mi diagrama y vemos que en R2X aquí habíamos obtenido un número negativo, quiere decir que mi reacción va hacia abajo. Y si esto ocurre de esta manera, perdón, vamos a tener entonces que de 16.33 tenemos que bajar menos 52.87. Entonces esto nos va a hacer bajar nuestro diagrama y vamos a llegar a un valor de menos 36.54. Posteriormente nuestro diagrama se mantiene y vamos a llegar a la fuerza Fs. Y esa fuerza Fs, si regresamos, vamos a ver que es de 36.54 positivo. Por lo tanto, de menos 36.54 más 36.54, mi diagrama va a subir hasta 0 y va a cerrar exitosamente. Ahora bien, para sacar el diagrama de momentos vamos a obtener el método de áreas. Y para obtener este método de áreas, ¿qué es lo que tenemos? Primero, vamos a calcular esta área de aquí. Va a ser importante poner las dimensiones del eje donde se encuentran colocados los elementos. Por ejemplo, yo tengo que aquí son 2 pulgadas, la longitud aquí es de 3 pulgadas y el resto es de 1.75 pulgadas. Lo pueden ver en la ilustración del problema. Si bien es esto, pues vamos a tener que una altura de 7.46 y una base de 2. Mi diagrama va a subir hasta un valor de 14.934. Después, ¿qué va a pasar? Pues que seguimos teniendo un área por arriba de la horizontal, que va a ser un área, bueno, más bien se van a tener que sumar estos valores y vamos a llegar a este valor. Estamos en 14.934, le vamos a sumar esta área de aquí que es 16.33 por 3, vamos a llegar hasta un valor de 63.92. Y a partir de ahí pues hay que restar esta área que tenemos aquí. 1.75 por menos 36.54 nos da 63.32 negativo. Al hacer la diferencia, pues vamos a ver que nuestro diagrama llega a 0 y que cierra correctamente. Ahora bien, vamos a hacer el siguiente diagrama. En el siguiente diagrama, pues vamos a poner el plano YZ. Veamos cómo se hace esto. Vamos a poner aquí el plano YZ. Y algo similar, primero hacemos nuestro eje, vamos a determinar nuestro eje y posteriormente pues vamos a poner las cargas que estén actuando en el plano YZ. Nosotros podemos apreciar que vamos a tener la reacción en 1, que ya veíamos hace unos momentos, pero ahora va a ser la reacción en 1Y. Habíamos visto la reacción en 1X. Después, de forma análoga, vamos a tener la reacción en 2 y esto lo vamos a tener como reacción 2Y. Y vamos a tener una carga que viene en esta dirección y que le vamos a llamar, es la fuerza, déjenme ver, ¿qué carga tenemos en esta dirección J? Es la fuerza tangencial. Y esa es la fuerza tangencial del engrane. Entonces le voy a poner la fuerza tangencial. Listo. Y este es mi diagrama de cuerpo libre. Ahora bien, vamos a prolongar las líneas para hacer los diagramas de cortante y de momento. Veamos, aquí viene una,
Aquí viene la otra y la última. Voy a volver a poner las dimensiones para no perdernos. Este primer tramo mide 2 pulgadas, el siguiente tramo mide 3 pulgadas y el último 1.75 pulgadas. Ahora trazamos una línea horizontal, ponemos el 0 e indicamos que aquí va a ir mi diagrama de corte y después volvemos a trazar otra línea horizontal, ponemos el 0 y vamos a decir que aquí va mi línea de momento. Entonces, pues igual que en el diagrama anterior, necesitamos conocer cuál es el valor de las reacciones. Para ello, pues voy a hacer una sumatoria de momentos en A igual a 0 y vamos a decir que en este sentido sean positivos. ¿Qué voy a tener? Voy a tener la fuerza T, que yo ya conozco, la fuerza tangencial del engrane por 2 pulgadas, positivo. Después voy a tener menos R2Y multiplicado por su brazo de palanca. Y este brazo de palanca es de 5 pulgadas. Todo esto va a ser igual a 0. Ahora bien, si de aquí despejamos la reacción en Y, vamos a obtener un valor de 9.7424 libras. Y esto es mi reacción en Y. Para sacar la siguiente reacción, voy a hacer una sumatoria de fuerzas en Y y voy a decir que esto es igual a 0. Y entonces vamos a obtener que es R1Y, que es mi incógnita, menos la fuerza tangencial. Y es, bueno, le voy a poner como menos fuerza tangencial. Recuerden que esta fuerza tangencial vale 24.36 libras. Entonces lo vamos a poner menos la fuerza tangencial más la reacción. Le voy a poner, ¿cómo le pusimos? Como R2Y. Y todo esto va a ser igual a 0. Entonces de aquí yo conozco todo excepto R1Y. Al despejarla puedo conocer y voy a obtener un valor de 14.61 libras. Y ahora sí, yo ya tengo todas mis reacciones. Lo que vamos a hacer a continuación es comenzar con el diagrama de cortante. Y este diagrama de cortante queda como sigue. La reacción 1Y yo sé que vale 14.61. Por lo tanto sube en forma vertical hasta 14.61. Ahora bien, pues necesitamos determinar ahora, o más bien, se mantiene constante nuestra carga porque no hay ninguna otra carga externa que la modifique, y en la fuerza tangencial podemos apreciar que la carga va hacia abajo. Por lo tanto, vamos a tenerle que restar a los 14.61 que acabamos de obtener, le tenemos que restar la carga tangencial. Esta carga tangencial es de 24.36. Por lo tanto, al hacer la diferencia, nuestro diagrama va a bajar hasta, menos 9.746. Menos 9.746. Después nuestro diagrama se mantiene y de aquí vamos a llegar a la reacción. La reacción es 9.7424. Es un valor muy cercano. Entonces, pues vamos a decir que llegó hasta 0 y cerró en forma satisfactoria. Una vez que se conoce el diagrama de cortante, lo que vamos a hacer es ahora el diagrama de momentos. Y para ello, pues vamos a obtener las áreas que tenemos aquí. Esta la vamos a sumar y esta la vamos a restar. Por lo tanto, si multiplicamos los 14.61 por 2, vamos a llegar a un valor de 29.22. 29.22. Después, ¿qué va a pasar? Le tenemos que restar esta área de aquí. Y esta área me va a dar un valor de 29.22 negativo. Eso quiere decir que mi diagrama hasta aquí cerró. ¿Por qué? Porque hacia acá, pues también el momento va a valer 0. Hemos llegado a un punto en donde pues ya tenemos todas las cargas cortantes, los momentos en cada uno de los planos. Ahora es necesario determinar ese
determinar el momento resultante para ver en dónde están los puntos críticos de nuestro eje. Para ello, veamos. Primero vamos a sacar un momento resultante. De hecho, lo voy a sacar a modo de los diagramas de momento. Creo que sería una muy buena ilustración. Y observen cómo nos va a quedar nuestro diagrama de momento. Vamos a tener un diagrama así. Aquí tenemos la primera discontinuidad. Aquí tenemos la segunda discontinuidad. Aquí en C está la última y en D. De hecho, le podemos poner las letras que vienen en el problema. Aquí le ponemos C y aquí le ponemos la D. Ahora bien, necesitamos obtener la resultante de cada uno de los puntos. Por ejemplo, yo le voy a poner momento en A. Y este momento en A, pues, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver cuánto vale el momento en ambos diagramas y podemos ver que, pues obviamente, el momento en A inicia desde 0, vale 0. Después vamos a sacar el momento en B. Y para este momento en B, pues algo que se puede apreciar es que en el primer diagrama tenemos 14.93. Pues vamos a tener aquí que es de 14.93. Esto lo vamos a poner al cuadrado por, en el segundo diagrama es de 29.22. Esto lo vamos a poner al cuadrado y esto lo elevamos a la 1/2. Esto se debe a que ambos momentos van en diferentes direcciones. Lo que yo estoy haciendo es sumarlos vectorialmente para obtener un vector resultante del momento. Y si yo hago esta sumatoria, el resultante va a ser de 32.8 y son libras por pulgada, por ejemplo. Después me voy al momento en C. Y en el momento en C, veamos, en el momento en C en el primer plano es de 63.92. Sin embargo, podemos ver que aquí vale 0. Entonces le vamos a poner que es de 63.92. Ya no es necesario hacer la sumatoria vectorial, porque el otro vale 0. Y después, pues nos vamos al momento en D. Y en este momento en D, pues vale 0. ¿Por qué? Porque es un punto donde ambos diagramas de momento cierran o no existen brazos de palanca, gracias al equilibrio. Entonces, observen, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos el momento en A, después este momento en A va a subir al momento en B, y este momento en B, su magnitud es de 32.8. Después va a subir este momento, va a subir hasta 63.92, para que posteriormente baje. Este diagrama es el de los momentos resultantes. Es muy importante considerarlo y tenerlo en cuenta para que posteriormente aplicar cada uno de estos valores en nuestra ecuación de los diámetros. También otra cosa importante, de una vez aprovechando que aquí está este diagrama, voy a hacer algo similar, pero ahora para el diagrama de torque. Y para el diagrama de torque, pues de hecho vamos a ponerlo en azul. Y para este diagrama de torque, pues voy a tener que aquí está. Aquí le vamos a poner A, aquí le vamos a poner B, C y D. Ahora bien, ¿cómo queda el diagrama de torque? Como se puede apreciar, la potencia entra en un extremo. Para ser precisos, pues déjenme ver en dónde entra la potencia. La potencia entra en... Ok, la potencia entra en B a través del engrane y sale hasta la polea. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la potencia entra en B, entra en este engrane de aquí, se mantiene constante porque va a llegar a un valor más o menos de 73.07 libras por pulgada, que es nuestro torque, se mantiene constante. ¿Y qué pasa? Que de pronto en D tiene que salir, por lo tanto, tiene que bajar nuestro diagrama. Y listo, esto que nosotros tenemos aquí también es nuestro diagrama de cortante y momento. Y posteriormente vamos a entrar al tema de la fatiga en los ejes. Hasta ahorita la parte de la mecánica de materiales ha quedado terminada. Pasemos
a la parte de fatiga. El material que se va a utilizar para desarrollar el eje en cuestión es un SAE 1020, como se aprecia en la figura. Este SAE 1020 es un acero de bajo carbono y también es considerado un acero económico. Es importante mencionar que los ejes, al estar sometidos constantemente a esfuerzos invertidos, es recomendable tener materiales que sean dúctiles. Con esto reducimos la sensibilidad de la muesca y por ello nuestra resistencia, o más bien aumentamos o no se ve tan afectada la resistencia a la fatiga. Este acero SAE 1020 tiene la particularidad de tener un esfuerzo último a la tracción de 65 kSI y un esfuerzo de cedencia de 38 kSI. Por el simple hecho de el eje estar trabajando a fatiga, nosotros sabemos que su resistencia va a caer por la mitad. Va a caer por la mitad del esfuerzo último. Por eso es que nosotros afirmamos que el límite de fatiga va a ser la mitad del esfuerzo último, como se veía en clases para los aceros. Ahora bien, es necesario determinar los factores que afectan esta resistencia, que afectan la resistencia a la fatiga. Estos factores dependen de muchas circunstancias y también existen muchos factores. Sin embargo, son 5 los que son más comunes y los más cuantificables teóricamente. Por lo tanto, aquí vamos a ver de qué factores estamos hablando. Los factores de los que les hablo son los que se muestran en la pantalla y tienen la particularidad de todos estar en un rango de 0 a 1. Bueno, perdón, sin tocar el 0 y sí tocando el 1. Entonces, veamos. El factor de carga. Se dice, como se veía en la teoría, en las clases de fatiga, se dice que el factor de carga afecta cuando se tienen fuerzas axiales. En este momento el factor de carga se vuelve relevante y comienza a tener valores menores al 1. Mientras no exista cargas axiales en el elemento, vamos a considerar que ese factor de carga es de 1. El factor de tamaño. El factor de tamaño también juega un papel importante, dado que conforme si nosotros tenemos una probeta y se somete a fatiga, y esta probeta es pequeña, cabe en la palma de mi mano, y posteriormente la escalamos y la escalamos y escalamos sus dimensiones, esta resistencia a la fatiga va a ir cambiando. Entonces, esto quiere decir que conforme va aumentando el tamaño del elemento, este factor se va haciendo más notable en la resistencia a la fatiga. El factor de superficie. El factor de superficie tiene que ver con los acabados que tenga el elemento. Es muy común que los ejes se encuentren en una superficie de maquinado. Se pueden pulir, se pueden hacer varias cosas, se pueden poner incluso cubiertas y estas van a modificar este factor. En este caso y en este problema, nosotros vamos a considerar un acabado de maquinado. También casi lo olvidaba. En el factor de carga, en el problema en cuestión, vamos a considerar un valor de 1. ¿Por qué? Porque no existen cargas axiales en nuestro eje. Por lo tanto, este factor va a ser de 1. El factor de tamaño también lo vamos a considerar de 1. Pero mucha atención. Solamente vamos a hacer una suposición de que el factor de tamaño es de 1. Si nuestro eje comienza a rebasar las 4 pulgadas de diámetro, entonces a lo mejor va a ser necesario el hecho de hacer otra iteración con un factor de tamaño correspondiente. Es muy seguro. El factor de temperatura también juega un papel importante cuando las temperaturas sobrepasan los 200 grados o más. Más bien sobrepasan los 200 grados. Y hay algo que se llama un factor de confiabilidad. Y ahorita lo vamos a explicar. Todos estos factores que yo les estoy mencionando, vamos a verlo de uno por uno. Como sabemos, la flexión, si tenemos unas cargas de flexión en nuestro eje, en cuanto a esfuerzos normales hablamos, vamos a tener un factor de carga de 1. Si tenemos una carga axial, entonces nuestro factor de carga
lo vamos a considerar como si fuera de 0.7. El factor de tamaño. El factor de tamaño es un aspecto muy importante. Como lo acabo de mencionar, nosotros vamos a considerar un factor de tamaño de 1. Y esto quiere decir que nos encontramos en diámetros mayores a 3 pulgadas, o más bien deben de ser diámetros menores a 0.3 pulgadas, o mejor dicho, 8 milímetros. A partir de que en nuestra primera iteración tengamos diámetros diámetros mayores, va a ser necesario ahora sustituir en alguno de estos rangos para obtener el factor de tamaño, pero eso va a depender de los resultados obtenidos en la primera iteración. Por lo tanto, en esta ocasión nosotros consideramos un factor de tamaño de 1. El factor de superficie. Como se muestra, aquí va a ser necesario determinar el tipo de acabado. Bueno, más bien ya se determinó el tipo de acabado, ahora el efecto que tiene en la resistencia a la fatiga. Por ejemplo, como se puede ver, aquí tenemos maquinado, pulido espejo, esmerilado, forjado, entre otros tantos acabados. Para obtener su resistencia, podemos nosotros utilizar la resistencia a la tensión y la dureza, para que de esta manera nosotros cruzar los datos y de esta forma obtener el factor de superficie que es el que estamos buscando. También podemos ver que aquí tenemos diferentes acabados en función de la rugosidad. Si nosotros conocemos la rugosidad, es que nosotros vamos a poder utilizar esta tabla de aquí. Otra forma, y es, digamos, la que es una forma un poco más certera para el factor de superficie, es a través de esta ecuación, donde, dependiendo el tipo de acabado que nosotros tengamos, podemos sustituir en alguno de estos términos, tanto A como B, en esta ecuación de aquí. Y esta es otra forma de obtener los factores de acabado. El factor de temperatura, miren, me quedé corto. Para el factor de temperatura va a empezar a tener gran relevancia cuando estemos trabajando a temperaturas arriba de los 450 grados Celsius. Mientras estemos trabajando con temperaturas por debajo, vamos a decir que el factor es de 1. Y generalmente, cuando estemos trabajando en temperaturas superiores, el libro o el problema no lo va a mencionar. El factor de confiabilidad. Este factor de confiabilidad es útil debido a que gran parte de los datos de la resistencia a la fatiga es obtenida en forma práctica, en forma empírica, y esto conlleva ciertas desviaciones de un valor teórico real. Entonces, lo que hacemos con este factor es como corregir esas desviaciones que existen o que existieron en las mediciones y en cada una de los experimentos para obtener la resistencia a la fatiga. Algo interesante de aquí es de que si nosotros queremos una confiabilidad del 50%, vamos a considerar un factor de 1. Si yo quiero una confiabilidad del 99.9999, podemos apreciar que casi esta resistencia va a caer casi por mitad, hasta 0.620. Es decir, la diferencia es abismal. La sensibilidad de la muesca. Como se veía anteriormente en fatiga, la sensibilidad a la muesca es una característica que, así, a grosso modo y en un modo muy coloquial, les podría decir que es la sensibilidad que tiene nuestra pieza ante la concentración de esfuerzos. Es decir, no va a ser lo mismo la sensibilidad que tiene un elemento dúctil a un elemento frágil si yo hago un barreno a la mitad de este elemento. Ambos concentradores de esfuerzos van a ser diferentes, sobre todo hablando en términos de fatiga, concentrador de esfuerzos a la fatiga. Entonces,
esta sensibilidad de la muesca va a aumentar o va a disminuir en función de los concentradores de esfuerzos teóricos y también de los concentradores de esfuerzos a fatiga. Como se puede ver, esta es la ecuación, el concentrador de esfuerzo teórico aquí se aprecia y arriba tenemos el concentrador de esfuerzos a fatiga. Como les digo, es la sensibilidad que tiene nuestro elemento a la concentración de esfuerzos. Ahora bien, cuando nosotros tenemos un concentrador de esfuerzos de fatiga de 1, nuestra sensibilidad de la muesca va a valer 0. Cuando el esfuerzo, o más bien la concentración de esfuerzo teórica o teórico sea igual a la concentración de esfuerzos por fatiga, pues entonces esta sensibilidad de la muesca va a ser igual a 1. Y listo, pues ¿qué va a pasar? Que a través de la sensibilidad de la muesca es que yo puedo obtener los esfuerzos teóricos de fatiga y los esfuerzos, más bien los esfuerzos de resistencia, la concentración de esfuerzos de resistencia a la fatiga. Eso quise decir desde un inicio. Para calcularlo, bien, para calcularlo nosotros tenemos la siguiente ecuación donde podemos obtener algo que se llama el número de Neuber. Hay dos opciones. Esta es una opción cuando nosotros conocemos los factores, pero también va a haber otra opción. Y esa opción va a ser cuando nosotros determinemos qué tipo de material estemos utilizando. Como se puede apreciar aquí, aceros de baja aleación son como los que estamos mencionando en cuestión. Y tenemos aluminios o incluso tenemos aluminios tratados térmicamente. Esa constante nosotros la vamos a determinar en función del esfuerzo último. Eso va a ser en función del esfuerzo último, tanto para aluminio endurecido como para aluminio recocido. Si nosotros queremos o estamos tratando con aceros como es este caso, pues vamos a recurrir a esta tabla de aquí, que se muestra como constantes de Neuber para aceros, y sustituir cada uno de los términos. Como pueden ver, yo tengo la raíz de A. Al yo tener la raíz de A es este término de aquí, y raíz de R, ¿qué es la R? La R es lo que se considera como radio de la muesca. Eso es nuestra R, radio de la muesca. Y eso nos lo da la geometría del problema. Ya lo veremos en su momento. Regresando a nuestro problema, nosotros veíamos que nuestro límite de resistencia de fatiga pues va a estar afectado por el factor de carga, por el factor de tamaño, por el factor de superficie, el factor de temperatura y el factor de confiabilidad. Y todos estos factores lo vamos a multiplicar por este término que nosotros tenemos aquí, que es el límite de fatiga. Es decir, todavía por si no fue poco reducir la mitad del esfuerzo último del material, todavía tenemos que reducir más esa resistencia a través de estos factores. Es preocupante el efecto de la fatiga en los elementos de máquina como lo están viendo. Ahora bien, pues vamos a sacar cada uno de estos elementos. Por ejemplo, yo voy a sacar primero el factor de carga. Este factor de carga, como lo mencionábamos en las diapositivas, va a tener un factor de 1. Dado que no existen esfuerzos, más bien no existen cargas axiales, solamente existe flexión. Otra suposición es que el factor de tamaño lo vamos a considerar como un 1. Es decir, vamos a decir que nuestro eje, vamos a decir que nuestro eje no es muy pequeño. Es muy pequeño y todavía el tamaño no juega un papel importante. El acabado de superficie. Bien, con el acabado de superficie vamos a obtenerlo. Para ello lo que vamos a hacer es irnos a la gráfica o a la tabla que les mostraba hace unos momentos
para el tamaño de superficie. Observen. Para sacar este factor, como se aprecia, nos están diciendo que es un eje maquinado. Por ende, nosotros nos vamos aquí a esta tabla y que ya les mostraba anteriormente y vamos a apreciar que esto es para megapascales y esto es para KSI o KPSI. Entonces, observen, vamos a utilizar esta ecuación que tenemos aquí y qué factores vamos a necesitar. Vamos a necesitar este del maquinado, donde vamos a tener que la A es de 2.7 y la B va a ser de menos 0.265. Atención, aquí esta tabla nos está especificando que el esfuerzo último que aparece aquí en la ecuación debe de estar en KSI. Regresando al problema, vamos a tener lo siguiente. Teníamos que este acabado de superficie, de hecho aquí lo voy a poner como para estandarizarlo, le vamos a poner de superficie, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a A por el esfuerzo último en KSI y todo esto lo vamos a elevar a la B. Como ya lo mencionábamos, pues decíamos que la A iba a tener un valor de 2.7 y lo vamos a multiplicar por el esfuerzo último. Este esfuerzo último es de 65 KSI y lo vamos a elevar a la menos 0.265. Listo. Y ahora sí, este resultado va a ser de 0.84. Con esto, yo ya conozco ahora el factor de superficie. Ahora algo que debo de encontrar es el factor de temperatura. Encontrarlo entre comillas porque el factor de temperatura, como no nos están especificando que estamos trabajando bajo temperaturas extenuantes, vamos a asumir que este factor de temperatura es de 1. El factor de confiabilidad. Por ir comenzando, este factor es un factor que el cual pues está a conciencia del diseñador. En este caso, por ir empezando, yo voy a considerar un factor de confiabilidad del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que mi factor de confiabilidad lo voy a considerar de 1. Solamente es ahorita por fines ilustrativos. Sin embargo, en problemas posteriores vamos a ir haciendo cada vez un poco más estricto o más robusto el procedimiento. De aquí nosotros podemos decir que el límite de resistencia a la fatiga va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual al factor de carga que vale 1. El factor de tamaño vale 1. El factor de superficie es de 0.84. Después viene el factor de temperatura, vale 1. Y el factor de confiabilidad. El factor de confiabilidad vale 1 por el límite a la fatiga, que es de 32.5 KSI. Y esto me va a dar como resultado 27.3 KSI. O sea que nada más considerando el factor de superficie, vean, de 32.5 bajó a 27.3. Ya se imaginarán el efecto que va a tener en el momento en el que se consideren más factores. Ahora bien, pues ya tenemos todas nuestras cargas, solamente falta un detalle, y el detalle es calcular la sensibilidad de la muesca. A continuación, lo que vamos a determinar es el factor que nos demuestra la sensibilidad de la muesca. Como ya lo habíamos mencionado, la sensibilidad de la muesca es una característica que nos permite conocer cómo va a afectar el esfuerzo, o más bien cómo afectan la concentración de esfuerzos en el elemento de acuerdo al tipo de material. Entonces, veamos. Para ello, para obtener la sensibilidad de la muesca, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recurrir a la tabla que se muestra a continuación y listo. A través de esta tabla es que nosotros vamos a poderla determinar a partir del esfuerzo último que nos están dando en el material. Para poner un ejemplo o para obtenerla, veamos. Mi esfuerzo último del material es de 65 KSI.
como podemos apreciar en esta tabla, tengo el radio de la muesca, que también, bueno, no me lo dan, pero yo lo supuse. Y ahorita lo vamos a ver. En este lado tenemos el tamaño de la muesca o la sensibilidad, y aquí tenemos el radio también, pero en milímetros. Observen, el radio de la muesca en milímetros se muestra en esta parte de aquí, y el radio de la muesca en pulgadas se muestra en esta figura de aquí. Por lo tanto, pues vamos a determinarlo. Nosotros suponíamos que íbamos a empezar con un radio muy pequeño. Hay que recordar lo siguiente: conforme el radio aumenta, que tenemos, por ejemplo, ángulos muy agudos entre los hombros, lo que va a pasar es de que esta sensibilidad va a aumentar y por ende los esfuerzos también van a aumentar, o el concentrador de esfuerzos. Entonces, veamos. Como podemos apreciar, cuando tenemos radios muy pequeños, la sensibilidad de la muesca aumenta. Vean. Bueno, al decir que aumenta, quiere decir que se hace más sensible nuestro elemento, pero el valor disminuye. Vamos a llamar la sensibilidad de nuestro elemento va aumentando a la concentración de esfuerzos. Entonces, observen, pues aquí nosotros tenemos en este diagrama y obtengámosla. Yo estoy suponiendo que tengo una sensibilidad de la muesca, más bien un radio de muesca de 0.01 pulgadas. Como podemos apreciar, 0.01 pulgadas se encuentra más o menos donde está ahorita mi cursor. Y el material, ¿cuál va a ser? Yo tengo 65 y entre 60 y 70, aquí va a quedar en medio. Algo que podemos apreciar es de que las gráficas entre ambos, entre la de 60 y la de 70, están muy pegadas. Por lo tanto, yo voy a suponer que voy a agarrar la curva de 60 KSI y a lo mejor le doy un pequeño estirón a la parte de arriba para que nos quede en medio. Entonces veamos, si tenemos un esfuerzo último de 65 KSI, lo que vamos a hacer es en punto 1 subir, subir, subir. Acuérdense, la primera línea es de 50, para 50 KSI, subimos, subimos, subimos hasta aquí. Pero nosotros no estamos en 60 exactamente, estamos un poquito arriba. Por lo tanto, yo voy a asumir que hasta aquí llega nuestro material y por ende, pues vamos a tener una sensibilidad de la muesca de 0.5. Observen, de 0.5. Sin embargo, hay algo importante que debemos de mencionar, y es que esta sensibilidad de la muesca es para esfuerzos de flexión o esfuerzos normales, que generalmente son de flexión en los ejes. Entonces, necesitamos encontrar también la sensibilidad de la muesca para la torsión. Y para ello, como pueden apreciar, aquí el autor nos pone una nota. Nos dice que para el caso de la torsión, usemos un esfuerzo último del material, pero además que le agreguemos 20 KSI. Es decir, si mi material era de 65, si yo quiero obtener la sensibilidad de la muesca ahora a torsión, pues debe de ser de 85 ahora. Entonces veamos, 85 es 1, 2, 3, 4. La cuarta línea de abajo hacia arriba. Hagamos el mismo procedimiento. Mi radio de muesca es 0.01 pulgadas. Aquí donde me encuentro, comienzo a subir, comienzo a subir, comienzo a subir. Aquí está la primera línea. 2, 3 y 4. Podemos apreciar que aquí está la línea de 80 KSI y más o menos vamos a tener una sensibilidad de la muesca, como se muestra en el lado izquierdo, más o menos de 0.57. Así es como se obtiene la sensibilidad de la muesca. Por lo tanto, regresamos y pongamos los resultados obtenidos. Primero, sabemos que yo tengo una sensibilidad de la muesca. Primero, un momento. Vamos a editar todo, listo. Como lo habíamos mencionado, mi sensibilidad de la muesca va a ser, le voy a poner Q, es igual a 0.5. Esto es a flexión. Sin embargo, si nosotros queremos la sensibilidad de la muesca en torsión, pues nosotros ya lo sabíamos. De hecho, lo voy a
poner como Q con subíndice S. Q con subíndice S es la sensibilidad de la muesca a torsión y veíamos que era de 0.57. Una vez que nosotros tenemos la sensibilidad de la muesca en nuestro elemento, necesitamos recurrir a las ecuaciones que se muestran en la pantalla con el objetivo de determinar la concentración de esfuerzos en fatiga. Es decir, el KT era un concentrador de esfuerzos teórico cuando las cargas son estáticas. Sin embargo, ahora que tenemos cargas dinámicas, es necesario encontrar lo que vemos aquí como K con subíndice F. Y K con subíndice F, pues es el concentrador de esfuerzos en fatiga. Podemos apreciar de que este término de KF está en función de la sensibilidad de la muesca y también en función de KT, es decir, del esfuerzo, más bien del concentrador de esfuerzos teórico. ¿A qué podemos apreciar aquí? Podemos ver que cuando KF es igual a 1, la Q es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que no hay sensibilidad de la muesca en el elemento y por lo tanto nuestra resistencia, o más bien nuestro concentrador de esfuerzos, no aumenta. Se queda de 1, igual que o el esfuerzo nominal, pues no se ve modificado. Sin embargo, cuando tenemos una Q que es de 1, que también es para un material ideal, vamos a ver que el concentrador de esfuerzos a la fatiga va a ser igual que el concentrador de esfuerzos teórico. Y de hecho, esta ecuación que surge, que como se aprecia aquí, pues es un despeje de lo que tenemos en la ecuación de la sensibilidad de la muesca. Por lo tanto, algo que tenemos que hacer ahora nosotros es determinar los concentradores de esfuerzos. Para ello, pues veamos, yo tengo que KF a qué va a ser igual. Primero para la flexión. KF es igual a 1, como lo veíamos en el libro, más la Q por el KT menos 1. Y listo. Entonces, vamos a tener que es 1 más 0.5 y después vamos a tener que es el KT. Pero mucha atención porque necesitamos determinar el KT en alguno de los puntos. Como ustedes recordarán, a nosotros nos dan una serie de KTs, los cuales me permiten determinar la concentración de esfuerzos teóricos en función de la geometría del elemento o de las cuñas o de lo que pudiéramos tener. Entonces, veamos, voy a sacar la concentración de esfuerzos para el escalón donde me dicen que es un radio fino o es un radio agudo y el KT es de 3.5. Esto me lo dice, bueno, eso lo pusimos en un inicio, en el primer video de este problema, en las suposiciones. Por lo tanto, yo tengo que es un radio de 3.5 como concentrador de esfuerzos, o más bien es un concentrador de esfuerzos de 3.5, y después, bueno, pues a esto, siguiendo con la ecuación, le vamos a poner que es menos 1. Nos va a dar un concentrador de esfuerzos a la fatiga de 2.25. No es 2.5, es de 2.25. En forma análoga vamos a hacer lo mismo, pero ahora le vamos a poner el KF con subíndice S, donde va a ser igual a 1 más la Q de KTS, que es el concentrador de esfuerzos teórico acortante, menos 1. Es la misma ecuación. Vamos a tener que es 1 más 0.57. Sin embargo, hay que recordar que a mí me daban un concentrador de esfuerzo teórico para el cortante. Y este concentrador de esfuerzo teórico, pues yo voy a decir que, como nos lo dieron, que era de 2. En cortante era de 2 menos 1. Eso viene nuevamente en las suposiciones iniciales del primer video. Y por ende vamos a tener un KFS de 1.57. Listo. Después, en ocasiones es importante mencionar que
Cuando existen esfuerzos medios, necesitamos encontrar un concentrador de esfuerzos cortante, también medio. Sin embargo, bueno, lo vamos a ver más adelante porque en este caso, pues es lo mismo. Ahorita el concentrador de esfuerzo medio, pues vendría siendo lo mismo. Ahora, una vez que ya tenemos los concentradores de esfuerzos, pues vamos a comenzar con el cálculo de los diámetros. Primero, es importante mencionar las siguientes secciones. En nuestra figura, como ustedes recordarán, vámonos al problema, la figura principal, y listo. Como ustedes recordarán, en el problema nosotros vamos a tener ciertos puntos críticos. Entre los puntos críticos se encuentra B, ¿por qué B? Aquí en B tenemos dos opciones. Por un lado tenemos un escalón y por otro lado tenemos una cuña, en la cual pues, va a ser necesario determinar también el concentrador de esfuerzos. Estos dos puntos son críticos. El momento no cambia en B, lo que sí va a cambiar en B es el concentrador de esfuerzos. En C, ¿qué se puede apreciar? En C solamente tenemos el escalón. Por lo tanto, solamente vamos a tener un concentrador de esfuerzos. En la ilustración se puede apreciar que tenemos los diferentes diámetros, donde, por ejemplo, aquí tenemos nuestro diámetro 2, aquí tenemos el diámetro 0, aquí tenemos el diámetro 1, etc. Necesitamos centrarnos en los diámetros que sean críticos. Por ejemplo, el diámetro 2, como se puede apreciar, aquí tenemos un diámetro 2, justamente aquí donde inicia la pieza, pero también, de hecho lo voy a marcar en rojo, si me lo permiten, vamos a marcarlo en rojo para que esto quede mejor ilustrado. Listo. Esto que está aquí es un diámetro 2, como pueden ver, pero atención por favor, acá nosotros volvemos a tener un diámetro 2. Cada uno de estos diámetros tiene una característica. ¿Por qué? Porque resulta de que para el diámetro que se encuentra a la derecha, este que estoy marcando aquí, que está a la derecha, o mejor dicho, en la posición C, se encuentra sometido a un concentrador de esfuerzos. Y este concentrador de esfuerzos es el hombro del eje. Si nos pasamos al diámetro de la izquierda, que también es un diámetro 2, se encuentra sometido tanto a un escalón como a una chaveta. Sin embargo, aquí hay algo muy importante. Si nos vamos a lo estricto, tenemos que hacer el diseño del diámetro de cada uno de estos dos considerando sus respectivas cargas en la ubicación y sus respectivos concentradores de esfuerzos. En esta ocasión, pues ya sabemos qué es lo que va a pasar, solamente vamos a obtener D1. ¿Y por qué D1? Resulta de que, a pesar de que hay concentradores de esfuerzos en el de la izquierda, hay algo muy importante que el de la derecha tiene, que el de la izquierda no, y es la torsión. Como se pueden apreciar, nosotros en nuestro diagrama de torsión veíamos que la torsión entraba a través de la banda y salía por el engrane o viceversa. ¿Qué quiere decir? Que toda esta parte de aquí de mi elemento, todo esto que yo voy a marcar aquí, todo esto está sometido a torsión, dejando al diámetro 2 del lado izquierdo libre de torsión. Es más, como está justamente al inicio, donde está el rodamiento, también pasa algo muy interesante en ese punto. ¿Por qué? Porque como justamente ahí se encuentra el rodamiento, de hecho nos podemos ir a nuestra gráfica, a nuestros, ¿cómo decirlo?, a nuestra curva de esfuerzos resultantes y nos vamos a dar cuenta de que el momento justamente en ese punto vale 0. Si ustedes se van, ese es el punto, el lado izquierdo del diámetro 2, este que tenemos aquí, es justamente el punto que nosotros le denominamos A. Y si ustedes observan, la flexión ahí en ese instante, o más bien en esa ubicación, vale 0. Eso quiere decir que nos vamos a concentrar en el punto que se encuentra de mi lado derecho, como se puede apreciar. Para ello, pues bueno, ¿qué concentradores de esfuerzos tenemos? Solamente tenemos el hombro aquí. Regresando entonces a nuestro problema, vamos a ver, ahí está. Entonces, regresemos a nuestro problema y pues vamos a sacar el diámetro 2.
Y ese diámetro 2, ¿cómo va a quedar? Queda de la siguiente manera. Vamos a tener entonces, vamos a determinar primero con qué ecuación. Vamos a sacarlo con la ecuación en el diseño de ejes que queda como sigue. Es la siguiente ecuación, aquí está. Con esta ecuación es que nosotros vamos a determinar los diámetros por esta ocasión. Es la de ANSI. ¿Y qué nos dice? Pues vamos a tener entonces, yo lo voy a sacar ya directamente. Voy a tener que el diámetro 2, ¿a qué va a ser igual? Bueno, pues el diámetro 2 va a ser igual a 32. 32, de hecho voy a poner mi pizarra. Es de 32 por el factor de seguridad. Hay que recordar que el factor de seguridad, dependiendo cada autor, nos dan una sugerencia. Nos lo proponen. En este caso, el señor Norton nos comenta que es una buena práctica poner factores de seguridad de 2.5 en los ejes. A lo mejor el señor Mott, Don Mott, nos dice, no, con 2 es suficiente. Ya vamos a implementarlo de acuerdo a cada autor. Pues yo voy a poner ahora, soy un poco más conservador en mi diseño, y voy a poner un factor de seguridad de 2.5. Siguiendo la ecuación, aquí abrimos la llave y vamos a tener que esto es entre pi. Después, vamos a ver, tenemos que el KF. El KF, como sabe, pues ya lo calculamos y vimos que era de 2.25 para la flexión. Entonces, en ese punto, claro que existe flexión y es de 2.25. Después, vamos a sacar el momento alternante. El momento alternante, como ustedes recuerdan, nosotros lo obtuvimos en este diagrama de aquí. Y podemos apreciar que en el punto C, que es el que yo estoy analizando, el punto crítico que yo estoy analizando, que está pegado a mi diámetro 2, tenemos un momento de 63.92. Entonces, vamos a ponerle que esto es de 63.92. Todo esto lo vamos a encerrar entre paréntesis porque va a ir elevado al cuadrado. Entre SF, que es la resistencia, el límite de resistencia a la fatiga que nosotros obtuvimos. Como recordarán, ese límite, ya aquí agregando los factores que afectan la fatiga, ese límite era de 27.300. 27.300. Y listo, esto lo elevamos al cuadrado. Después, según la ecuación, me dice que es 3/4 de el esfuerzo, o más bien el concentrador de esfuerzos de fatiga acortante. Y ese, de acuerdo a lo que obtuvimos, es de 1.57. Más bien multiplicado por el torque medio. Si nosotros regresamos a nuestro diagrama de torque, pues nos vamos a dar cuenta que el torque en este elemento, aquí lo podemos ver, es el que está aquí pegado, es de 75.07. No es 73, perdón. Y lo vamos a poner de 73.07. Entre esta teoría, observen, no involucra el esfuerzo último, involucra el esfuerzo de excedencia. Y ese esfuerzo de excedencia me lo da también el material y es de 38.000 psi. Todo esto lo elevamos al cuadrado y a todo lo que acabamos de hacer le vamos a sacar raíz cúbica. De tal manera de que al resolver y hacer los cálculos de ese eje, nos vamos a encontrar con que el diámetro debe de ser de 0.531 pulgadas. Ese es el diámetro para mi eje 2. Ahora bien, veamos. Yo voy a sacar el diámetro ahora, mi diámetro 1. Si yo regreso a la ilustración, a mi problema, veamos cuál es el diámetro 1. Yo voy a tener, el diámetro 1 es este que se muestra aquí, pero hay que tener mucho cuidado en lo siguiente. Y es que, como se puede apreciar, yo en B B está ligado al diámetro 1, yo aquí en B tengo dos concentradores de esfuerzos. Por un lado tengo el escalón, que está justamente en B, pero por otro lado tengo el cuñero.
Como sabemos, el escalón pues, tiene un concentrador de esfuerzos, nos lo están dando porque es un ángulo agudo de 3.5. Sin embargo, a nosotros nos están diciendo o supusimos que el cuñero nos va a dar un concentrador de esfuerzos de 4. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el punto crítico en este punto B no va a ser exactamente en el escalón, sino que hay más probabilidad de que falle el elemento en el cuñero por tener un concentrador de esfuerzos más grande. Por lo tanto, veamos qué vamos a hacer ahora. Pues regresamos a nuestra figura y lo que debo de hacer es sacar el concentrador de esfuerzos a la fatiga en el punto B, como ya lo hicimos ahorita para el otro punto. Y este esfuerzo para B que vamos a tener, aquí de hecho aquí le voy a poner para B. Y yo voy a tener pues un concentrador de esfuerzos que es KF, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 1 más la sensibilidad de la muesca, y aquí vamos a multiplicar por el KT que sabemos que es de 4, que es el del cuñero, menos 1. Y observen, vamos a tener un concentrador de esfuerzos de 2.5. Después vamos a tener que KFS es igual a 1 más la sensibilidad de la muesca a torsión, que son 0.57. Aquí lo vamos a multiplicar por 4 menos 1, que es el KT. Y vamos a tener que es de 2.70. Listo. Entonces, a la hora de yo sustituir de 1, pues ¿qué voy a tener? Vamos a tener que es 32, de acuerdo a la ecuación, abrimos llaves, es de 32 por el factor de seguridad de 2.5 entre pi. Aquí a esto, bueno, pues vamos a abrir un corchete y vamos a poner el concentrador de esfuerzos a la fatiga para esfuerzos normales y vimos que es de 2.5, es el que acabamos de obtener. Después tenemos que sacar el momento en ese punto de ahí. ¿Qué punto estamos analizando? Pues estamos analizando el punto B. Si nosotros regresamos, en B tenemos un momento de 32.8 y tenemos también un torque de 73.07. Regresamos y vamos a tener entonces que es el momento alternante va a valer 32.8 y vamos a tener entre el límite de resistencia a la fatiga, que son 27.300. Después, todo esto lo vamos a elevar al cuadrado, más vamos a poner los 3 cuartos de ¿qué? Los 3 cuartos de 2 que van a ser multiplicados por este factor que es KFS, que son 2.70, acuérdense, es a la torsión, por el torque en ese momento. Y el torque en ese punto es de 73.1 entre 38.000. Entre 38.000, aquí lo vamos a elevar al cuadrado. A todo esto, bien, le vamos a sacar a raíz. De hecho, perdón, aquí en esta última ecuación me faltó cerrar el corchete. Listo, hay que elevarlo a la 1/2. Todo eso hay que elevarlo a la 1/2. Y bien, después vamos a elevar esto también a la 1/2 y vamos a cerrar la llave. Vamos a cerrar la llave con una raíz cúbica. Y listo. Vamos a tener un diámetro 1 que va a ser de 0.517 pulgadas. Muy cercano. Haciendo exactamente el mismo procedimiento, pero para el punto D, como podemos ver en el punto D, pues ya es un punto que ya no es tan crítico, porque solamente vamos a tener la flexión vale 0 en D, pero sí tenemos torsión. Pero ya ustedes lo pueden hacer de tarea y se van a dar cuenta que para el punto D, que donde se encuentra el diámetro 3, según la figura del problema, va a ser de 0.411 pulgadas. Y listo. De esta manera es que nosotros determinamos algunos diámetros en nuestro eje. A lo mejor alguien se preguntará, oiga, profe, pero nosotros hicimos una serie de suposiciones. Y sí es cierto,
Al hacer una serie de suposiciones, nosotros, gracias a esas suposiciones y con el factor de seguridad que seleccionamos, es que obtuvimos estos diámetros. Si alguien quiere optimizar el diseño, a lo mejor dice, ok, a partir de aquí, pues yo no quiero a lo mejor yo no quiero un hombro que tenga un ángulo tan cerrado, un radio tan cerrado, sino un radio más amplio para que la concentración de esfuerzos sea menor. Entonces, adelante, lo pueden hacer, hay que volver a regresarnos al tema de la sensibilidad de la muesca, más bien al tema de sacar la concentración de esfuerzos a fatiga y probar con el radio de muesca que se está proponiendo. Hasta aquí termina el problema y cualquier duda o comentario, sigo quedando a sus órdenes.